hay un diálogo mental incesante dentro de tu cabeza. Un diálogo que sigue y sigue sin parar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué está esa voz ahí dentro? ¿Cómo decide qué decidir y cuándo decidirlo? ¿Cuánto de lo que dice termina siendo verdad? ¿Cuánto de lo que dice es siquiera importante? Y si ahora mismo estás oyendo, no sé a qué te refieres. No hay ninguna voz dentro de mi cabeza. Esa es precisamente la voz de la que estamos hablando. Si eres listo, dedicarás un momento a dar un paso atrás para examinar esta voz con más perspectiva y llegar a conocerla mejor. El problema es que estás demasiado cerca de ella para ser objetivo. Tienes que dar un paso atrás bien largo para poder observar su charla. Por ejemplo, mientras conduces tu coche, es usual que escuches diálogos internos del tipo: ¿tendría que llamar a Alfredo? Sí, tendría que haberle llamado. ¿Cómo es posible que se me haya olvidado? Debe estar enfadadísimo. Puede que no vuelva a dirigirme la palabra. Quizá debería parar y llamarle ahora mismo. No quiero parar en este momento. Date cuenta de que la voz asume los dos lados de la conversación. A la voz no le importa en cuál de los dos lados está con tal de seguir hablando. Cuando estás cansado e intentas dormir, es la voz dentro de tu cabeza la que dice: «Pero, ¿qué estoy haciendo? No puedo dormirme todavía. Me he olvidado de llamar a Alfredo. Me acordé en el coche, pero no le llamé. Si no le llamo ahora... Pero no, ya es demasiado tarde. No debo llamarle ahora. No sé por qué he pensado en ello. Necesito dormir. Oh, vaya, ahora no puedo dormir. Ya no tengo sueño. Pero mañana tengo un día muy ajetreado y tengo que madrugar». No es de extrañar que no puedas dormir. ¿Por qué toleras que esa voz te hable todo el tiempo? Aunque lo que diga sea amable y agradable, sigue perturbando todo lo que haces. Si dedicas algún tiempo a observar esta voz mental, lo primero que notarás es que nunca se calla. Cuando se le deja hacer, simplemente habla sin parar. Imagina que vieras a alguien caminando por ahí, hablándose constantemente a sí mismo. ¿Te parecería extraño? Te preguntarías si él es el que está hablando y el que está escuchando. Es obvio que sabe lo que va a decir antes de decirlo. Entonces, ¿qué sentido tiene decirlo? Lo mismo es válido para la voz que habla dentro de tu cabeza. ¿Por qué habla? Eres tú quien está hablando y eres tú quien está escuchando. Y cuando la voz discute consigo misma, ¿con quién está discutiendo? ¿Quién podría ganar la discusión? La situación resulta muy confusa. Simplemente escucha. Creo que debería casarme. No, sabes que no estás preparada. Lo lamentarás. Pero lo quiero. Venga ya. También sentiste eso mismo por Tomás y bien sabes lo que habría pasado si te hubieras casado con él. Si observas con atención, verás que esa voz está simplemente tratando de hallar un lugar confortable donde poder reposar. Cambiará de lado en tan solo un instante, si eso parece que sirve de algo. Y ni siquiera se calla cuando descubre que se ha equivocado. Simplemente ajusta su punto de vista y sigue adelante. Si prestas atención, estas pautas mentales te resultarán obvias. De hecho, puede resultarte chocante darte cuenta por primera vez de que tu mente está hablando siempre. Incluso es posible que quieras gritarle en un vano intento de acallarla. «Cállate, quiero dormir. ¿Por qué tienes que estar hablando todo el tiempo?» Pero entonces te das cuenta
de que es la voz quien está gritando la voz. Obviamente no la puedes callar de esa manera. El mejor modo de librarte de esa cháchara incesante es dar un paso atrás y contemplar la voz objetivamente. Simplemente contempla la voz como un mecanismo de focalización que produce la apariencia de que hay alguien ahí dentro hablándote. No pienses en ello, solo date cuenta. No importa lo que diga la voz, es igual. No importa si dice cosas agradables o mezquindades, cosas mundanas o espirituales. No importa, porque sigue siendo tan solo una voz hablando dentro de tu cabeza. De hecho, el único modo de tomar distancia de esta voz es dejar de diferenciar lo que dice. Deja de sentir que algunas de las cosas que dice eres tú quien las dice y otras no. Si la estás oyendo hablar, es evidente que no eres tú quien habla. Tú eres el que escucha la voz. Tú eres el que se da cuenta de que esa voz está hablando. La escuchas cuando habla, ¿no es así? Haz que te diga hola ahora mismo. Repítelo unas cuantas veces. Ahora grítalo por dentro. ¿Puedes oírte decir hola por dentro? Por supuesto que puedes. Así pues, por una parte hay una voz que habla y por otra estás tú que te das cuenta de que esa voz está hablando. El problema es que, aunque es fácil darse cuenta de que la voz está diciendo hola, es más difícil ver que, al margen de lo que esté diciendo la voz, no se trata más que de una voz que está hablando mientras tú estás escuchando. No hay absolutamente nada que esa voz pueda decir que sea más tú mismo que cualquier otra cosa que diga. Supón que estás mirando 3 objetos: un florero, una fotografía y un libro. Si entonces alguien te preguntara, ¿cuál de estos objetos eres tú? Sin duda responderías, ninguno de ellos. Yo soy el que los ve. No importa lo que pongas delante de mí, yo siempre voy a ser el que está mirando. ¿Ves? Es la acción de un sujeto percibiendo diversos objetos. Pues bien, esto es igualmente cierto respecto a escuchar la voz interna. Sea lo que esté diciendo la voz, tú eres ese que se da cuenta de ella. Mientras pienses que algunas de las cosas que dice eres tú quien las dice, pero otras de las cosas que dice no las dices tú, has perdido la objetividad. Puede que quieras creer que tú eres la parte que dice las cosas agradables, pero a pesar de todo, sigue siendo la voz quien las dice. Puede que te guste lo que dice, pero no eres tú quien lo dice. No hay nada más importante para el verdadero crecimiento personal que darse cuenta de que tú no eres la voz que mora en tu mente. Tú eres quien la escucha. Si no entiendes esto, tratarás de averiguar cuáles de las muchas cosas que dice la mente eres realmente tú quien las dice. La gente asume innumerables cambios en su vida en el intento de encontrarse a sí misma. Quieren descubrir cuáles de esas voces, cuál de esos aspectos de su personalidad es su verdadero ser. La respuesta es muy sencilla. Ninguno de ellos. Si observas objetivamente la voz, llegarás a ver que buena parte de lo que dice no tiene sentido. La mayor parte de su cháchara no es más que una pérdida de tiempo y de energía. Lo cierto es que la vida se despliega de acuerdo con fuerzas que están por completo fuera de tu control, independientemente de lo que tu mente diga al respecto. Es como tumbarse por la noche y decidir si quieres que salga el sol por la mañana. El resultado final es que el sol saldrá y luego se pondrá. De igual modo, en este mundo están ocurriendo millones de cosas y por mucho que pienses en ello,
la vida seguirá sucediendo por sí misma. De hecho, tus pensamientos afectan al mundo mucho menos de lo que imaginas. Si estás dispuesto a ser objetivo y observar todos tus pensamientos, verás que en su mayor parte no tienen relevancia. No tienen efecto sobre nada ni nadie, excepto sobre ti mismo. Simplemente hacen que te sientas mejor o peor con respecto a lo que te está ocurriendo ahora, a lo que te ocurrió en el pasado o a lo que podría ocurrirte en el futuro. Si te dedicas a anhelar que no llueva mañana, estarás perdiendo el tiempo. Tus pensamientos no cambian la lluvia. Algún día llegarás a ver que esta incesante cháchara interna no sirve para nada, así que no hay razón para intentar comprender todo lo que dice. Finalmente, llegarás a ver que la verdadera causa de los problemas no reside en la vida misma. Lo que verdaderamente causa problemas es la conmoción que la mente erige en torno a la vida. A raíz de todo esto surge una pregunta importante. Si la mayor parte de lo que dice la voz carece de sentido y es innecesario, entonces, ¿por qué existe? El secreto para responder a esta pregunta consiste en entender por qué dice la voz lo que dice cuando lo dice. Por ejemplo, en algunos casos la voz mental habla por la misma razón que la tetera silba. Es decir, hay una acumulación de energía interna que debe ser liberada. Si observas objetivamente, verás que cuando dentro de ti hay una acumulación de energías nerviosas, temerosas o basadas en el deseo, la voz se torna extremadamente activa. Esto resulta fácil de ver cuando estás enfadado con alguien y tienes ganas de reñirle. Observa cuántas veces le riñe la voz interna incluso antes de llegar a verlo. Cuando la energía se acumula dentro de ti, quieres hacer algo con ella. Esa voz habla porque no estás bien por dentro y el hecho de hablar libera energía. Pero te darás cuenta de que incluso cuando no estás especialmente molesto, la voz continúa hablando. En realidad, la voz te está narrando el mundo. Pero, ¿para qué la necesitas? Ya estás viendo lo que ocurre fuera. ¿De qué sirve que la voz te lo repita? Deberías examinar esto muy de cerca. Con una simple mirada puedes fijarte instantáneamente en todos los detalles de aquello que estás observando. Si ves un árbol, ves sin esfuerzo todas sus ramas, hojas y brotes. ¿Por qué tienes que verbalizar lo que ya has visto? Si estudias esto cuidadosamente, verás que la narración hace que te sientas más cómodo con el mundo que te rodea. Es como cuando conduces desde el asiento de atrás del automóvil, te hace sentir que tienes control sobre las cosas. De hecho, sientes como si tuvieras alguna relación con ellas. El árbol que describes interiormente ya no es un árbol más en el mundo que nada tiene que ver contigo, sino que es un árbol que tú has visto, etiquetado y juzgado. Al verbalizar mentalmente la experiencia directa del mundo, la transportas al ámbito de tus pensamientos. Allí se integra con tus restantes pensamientos, los cuales constituyen tu sistema de valores y tus experiencias históricas. Dedica un momento a examinar la diferencia entre tu experiencia directa del mundo externo y tus interacciones con el mundo mental. Cuando solo estás pensando, eres libre de crear en tu mente cuantos pensamientos quieras, y esos pensamientos se expresan a través de la voz. Estás muy acostumbrado a instalarte en ese campo de juegos que es la mente, dedicándote a crear y a manipular todo tipo de pensamientos. Este mundo interno es un entorno alternativo que está bajo tu control.
Por el contrario, el mundo externo funciona de acuerdo con sus propias leyes. Cuando la voz te narra el mundo externo, esos pensamientos mediante los cuales te cuentas el mundo se juntan con tus restantes pensamientos correspondientes al mundo mental, ubicándose en paridad con ellos. De esta manera, todos tus pensamientos se entremezclan, afectando así a tu experiencia directa del mundo que te rodea. Lo que ocurre entonces es que lo que acabas experimentando finalmente es, en realidad, una mera representación personal del mundo según tu interpretación personal, en vez de ser una percepción desnuda y sin filtros de lo que hay realmente ahí fuera. Esta manipulación mental de la experiencia externa te permite amortiguar la realidad que penetra en tu interior. Por ejemplo, en un momento dado ves una miríada de cosas, pero solo te narras unas pocas. Las que comentas en tu mente son las que te interesan. Gracias a esta forma sutil de procesar la percepción, consigues controlar tu experiencia de la realidad para que todo encaje aceptablemente dentro de tu mente. De este modo, tu conciencia ya no está experimentando la realidad misma, sino tu modelo mental de la realidad. Tienes que observar esto con mucha atención, porque lo haces todo el tiempo. Vas caminando al aire libre en invierno, empiezas a tiritar y la voz dice: hace frío. Ahora bien, ¿de qué te sirve esto? Ya sabes que hace frío porque eres tú quien lo está experimentando. ¿Por qué te dice la voz esto? Lo que sucede es que recreas el mundo dentro de tu mente, porque no puedes controlar el mundo externo, pero sí puedes controlar tu mente. Por eso hablas mentalmente sobre el mundo, porque no puedes controlarlo. Si no puedes lograr que el mundo sea como a ti te gusta, entonces lo verbalizas internamente, lo juzgas, te quejas de él y después decides qué hacer al respecto. Esto hace que te sientas más poderoso. Cuando tu cuerpo experimenta frío, es muy probable que no puedas hacer nada para cambiar la temperatura ambiente. Pero si tu crecimiento interno depende por completo de que te des cuenta de que el único modo de hallar paz y contento es dejar de pensar en ti mismo. Estás preparado para crecer cuando finalmente te das cuenta de que el yo que siempre está pensando en tu interior no va a sentirse nunca satisfecho. Siempre tiene un problema con algo. ¿Cuándo fue la última vez que no había nada que te molestara? Antes de que tuvieras el problema que ahora tienes, tenías otro diferente. Y si eres sabio, te darás cuenta de que cuando el problema actual desaparezca, llegará otro nuevo. El fondo de la cuestión es que nunca estarás libre de problemas hasta que te liberes de esa parte interna tuya que tiene tantos problemas. Cuando un problema te esté molestando, no te preguntes, ¿qué debería hacer al respecto? Pregúntate, ¿qué parte de mí se siente molesta por esto? Si te preguntas qué debería hacer al respecto, ya has empezado a creer que realmente hay un problema ahí fuera que debe ser abordado. Si quieres alcanzar la paz en medio de tus problemas, debes entender por qué percibes una situación particular como un problema. Si sientes celos, en lugar de mirar cómo puedes protegerte, pregúntate, ¿qué parte de mí está celosa? Eso hará que mires dentro y veas que hay una parte de ti que está teniendo un problema con los celos. Cuando veas claramente la parte perturbada, pregúntate, ¿quién es el que ve esto?
¿Quién percibe esta perturbación interna? Preguntarte eso es la solución a todos tus problemas. El hecho mismo de que puedas ver la perturbación significa que tú no eres ella. El problema de ver algo requiere una relación sujeto-objeto. Al sujeto se le llama el testigo, porque es el que ve lo que está ocurriendo. El objeto es lo que estás viendo, que en este caso es la perturbación interna. Este acto de mantener una conciencia objetiva de la perturbación interna es siempre mejor que extraviarse en el problema externo. En esto reside la diferencia esencial que hay entre una persona de mentalidad espiritual y una persona mundana. Ser mundano no significa que tengas dinero o una buena posición social. Ser mundano significa que piensas que la solución a tu problema interno está en el mundo externo. Piensas que si cambias las cosas fuera, estarás bien. Pero nadie ha llegado nunca a sentirse bien cambiando las cosas fuera. Por fuera siempre surge un nuevo problema. La única solución real es asentarse en la conciencia del testigo y cambiar completamente tu marco de referencia. Para lograr la auténtica libertad interior, debes ser capaz de observar objetivamente tus problemas en lugar de perderte en ellos. No hay solución que valga mientras estás perdido en la energía de un problema. Todo el mundo sabe que no hay otro modo de afrontar adecuadamente una situación si ésta te provoca ansiedad, temor o enfado. El primer problema que debes afrontar es tu propia reacción. No podrás resolver nada afuera hasta que te hagas cargo del modo en que la situación te afecta por dentro. Generalmente los problemas no son lo que parecen ser. Cuando poseas suficiente claridad, te darás cuenta de que el verdadero problema es que hay algo dentro de ti que es susceptible de tener un problema con casi cualquier cosa. El primer paso es afrontar esa parte de ti. Esto implica un cambio en la conciencia, de tal manera que en vez de enfocarte en la búsqueda de la solución externa, te centras en la búsqueda de la solución interna. Tienes que romper con el hábito de pensar que la solución a tus problemas reside en arreglar las cosas fuera. La única solución permanente a tus problemas es entrar en tu interior y soltar esa parte de ti que parece tener tantos problemas con la realidad. En cuanto hagas esto, tendrás suficiente claridad para afrontar todo lo demás. Ciertamente, hay un modo de soltar esa parte de ti que ve problemas por todas partes. Puede que creas que es una tarea imposible, pero no lo es. Es realmente posible abstraerte de tu melodrama. Para ello, basta simplemente con que te observes a ti mismo sintiéndote celoso, temeroso o enfadado. No necesitas pensar en ello ni analizarlo. Basta simplemente con que te des cuenta de tu estado. Céntrate en quién es el que ve todo eso. ¿Quién nota los cambios que se producen internamente? Cuando le dices a un amigo, cada vez que hablo con Tomás me siento muy molesto. ¿Cómo sabes que te sientes molesto? Sabes que te sientes molesto porque estás ahí dentro y por tanto sabes lo que está ocurriendo en tu interior. Hay una distancia entre ti y la ira, el temor o los celos. Tú eres el que está allí dentro notando estos estados. Cuando te asientas en la conciencia del testigo, eres capaz de librarte de inmediato de estas perturbaciones personales. Comienza simplemente observando, sin más.
Solo date cuenta de que percibes lo que está ocurriendo allí. Es muy fácil. Lo que notarás es que estás observando la personalidad de alguien que, como todo ser humano, tiene potencias y debilidades. Es como si estuvieras observando a alguien que estuviera allí contigo. De hecho, es como si tuvieras un compañero de habitación. Si quieres conocer a tu compañero de habitación, simplemente prueba a instalarte dentro de ti durante un rato en completo silencio y soledad. Tienes todo el derecho de hacerlo. De hecho, tu espacio interno es tu dominio. Sin embargo, cuando buscas estar en silencio dentro de ti, en vez de hallar silencio, descubrirás que lo que hay en tu interior es una charla incesante. ¿Por qué estoy haciendo esto? Tengo cosas más importantes que hacer. Esto es una pérdida de tiempo. Aquí no hay nadie más que yo. ¿Qué sentido tiene esto? Estupendo. Has dado justo en la diana. Ahí está tu compañero de habitación. Es posible que tengas la clara intención de estar en silencio por dentro, pero tu compañero de habitación no está dispuesto a cooperar. Y no solo habla cuando tratas de estar en silencio, sino que tiene algo que decir acerca de todo lo que ves. Me gusta, no me gusta, esto es bueno, esto es malo. Habla y habla sin parar. Normalmente no te das cuenta de ello debido a que no estás distanciado de él. Estás tan cerca que no te das cuenta de que estás hipnotizado por su charla. En esencia, podría decirse que no estás solo allí dentro. Existen dos aspectos diferenciados de tu ser interno. El primero eres tú, la conciencia, el testigo, el centro de tus intenciones deliberadas. Y el otro es ese personaje que observas. El problema es que la parte observada no calla nunca. Si pudieras liberarte de ella, aunque solo fuera por un momento, la paz y serenidad resultantes serían las mejores vacaciones que has disfrutado en tu vida. Imagina cómo sería tu vida si no tuvieras que llevar esa cosa contigo donde quiera que vayas. El verdadero crecimiento espiritual consiste en salir de este atolladero. Pero primero tienes que darte cuenta de que estás encerrado allí dentro con un maníaco. En cualquier situación o circunstancia, tu compañero de habitación puede decidir de repente: no quiero estar aquí, no quiero hacer esto, no quiero hablar con esta persona, e inmediatamente te sentirás tenso e incómodo. Tu compañero de habitación puede arruinar en un instante y sin previo aviso cualquier cosa que estés haciendo. Puede echarte a perder el día de tu boda o incluso tu noche de bodas. Esa parte de ti puede arruinarlo todo y generalmente lo hace. Cuando has visto esto y aprendes a no identificarte con tu compañero de habitación, estás preparado para liberarte. Si aún no te has dado cuenta de todo este proceso, simplemente empieza a observar. Dedícate un día a observar todo lo que hace tu compañero de habitación. Comienza por la mañana y procura notar todo lo que dice en cada situación. Trata de observarlo cada vez que te encuentras con alguien o cada vez que suena el teléfono o lo que sea. Un buen momento para observarle hablar es cuando te estás duchando. Verás que nunca te deja ducharte en paz. Te duchas para lavarte el cuerpo, pero tu mente habla y habla sin parar. Te darás cuenta de que solo has tenido un problema toda tu vida, que es justamente este de la voz interna que ahora estás observando. Este problema es la causa de todos los problemas que has tenido. Ahora la cuestión es cómo puedes librarte de este creador de problemas internos. De lo primero que te darás cuenta
es de que no hay esperanza de que puedas librarte de él, a menos que verdaderamente lo desees. Solo cuando hayas tomado la decisión de librarte del melodrama mental, estarás preparado para recibir esas enseñanzas y técnicas. Será entonces cuando podrás darle un uso apropiado. También te aliviará saber que no eres la primera persona que tiene este problema. Cuando tu prioridad en la vida sea alcanzar la libertad, verás que existen prácticas espirituales que pueden ayudarte a lograrlo. En un momento dado, te darás cuenta de que tienes que distanciarte de tu psique. Esto se logra estableciendo la dirección de tu vida en tus momentos de lucidez, sin dejar que la inestable y vacilante mente te disuada luego de lo que hayas decidido. Debes darte cuenta de que tu voluntad es más fuerte que tu hábito de escuchar esa voz. Si quieres liberarte, primero debes tomar conciencia y comprender el aprieto en el que estás metido. Después debes dedicarte al trabajo interno de liberación. Debes comprometerte con él como si tu vida dependiera de ello, porque lo cierto es que tu vida depende de ello. Tal como están las cosas ahora, tu vida no es tuya. Le pertenece a tu compañero de habitación, la psique. Tienes que recuperar tu vida. Instálate firmemente en el asiento del testigo y libérate de la sujeción que los hábitos mentales mantienen sobre ti. Esta vida que tienes es tuya, es tu vida. Recupérala. Para lograr la liberación interior, uno debe preguntarse de manera continuada y sincera: ¿quién soy yo? Este cuestionamiento es más importante que leer libros, recitar mantras o peregrinar a lugares sagrados. Simplemente tienes que preguntarte: ¿quién soy yo? ¿Quién ve cuando veo? ¿Quién oye cuando yo oigo? ¿Quién sabe cuando me doy cuenta? ¿Quién soy? Exploremos esta cuestión mediante un juego. Hagamos como si tú y yo estuviéramos teniendo una conversación. Cuando alguien viene a ti y te pregunta: ¿quién eres? No se te ocurre reprenderle por hacerte una pregunta tan profunda como esta, sino que lo normal es que le digas tu nombre sin más. Por ejemplo, María García. Si escribo en una hoja de papel las letras de tu nombre y te la muestro, ¿es esto quién eres? ¿Eres una colección de letras? ¿Son estas letras las que ven con tus ojos cuando tú ves? Evidentemente no. Entonces dices: tienes razón, lo siento, no soy María García. Ese es simplemente el nombre con el que se refiere a mí la gente. Es solo una etiqueta. En realidad soy la esposa de José García. ¿Cómo que eres la esposa de José García? ¿Estás diciendo que no existías antes de conocer a José y que dejarías de existir si él muriera o si volvieras a casarte? No es posible que tu verdadera identidad sea la de ser la esposa de José García. Eso es solo otra etiqueta. Es el resultado de una situación o de un evento en el que has participado. Pero, entonces, ¿quién eres? Esta vez respondes: de acuerdo, mi etiqueta es María García, nací en 1965 en Madrid, viví en el barrio de Vallecas con mis padres, hasta que cumplí 5 años. Después nos mudamos a vivir a otra ciudad, fui a la escuela. En la escuela me sacaba sobresalientes. Cuando llegué a 5º grado, representé El Mago de Oz e hice el papel de Dorothy. Empecé a salir con chicos 4 cursos después y mi primer novio fue Ricardo. Pero en la universidad conocí a José García y finalmente me casé con él. Esa es quien soy de veras. Espera un minuto. Es una historia fascinante, pero
Yo no te he preguntado qué es lo que te ha sucedido desde que naciste. Te he preguntado, ¿quién eres tú? Y acabas de describir todas estas experiencias. Pero la cuestión es que, ¿quién tuvo todas esas experiencias? ¿Acaso no seguirías siendo tú misma consciente de tu existencia, aunque hubieras ido a un colegio distinto o a una universidad diferente? De modo que te das cuenta de que jamás en toda tu vida te has planteado esta pregunta en serio. ¿Quién soy yo? Y entonces consideras la cuestión y respondes, de acuerdo, soy el cuerpo que está ocupando este espacio. Mido 1,60 m y peso 55 kilos. Y aquí estoy. Ah, muy bien. Cuando hiciste el papel de Dorothy en la escuela, medías 1,20 y pesabas 35 kilos. De modo que, ¿cuál de las dos eres tú? ¿Eres la persona que mide 1,60 o la que medía 1,20? ¿Acaso no fuiste tú la que hizo de Dorothy? ¿No fuiste tú quien tuvo la experiencia de ser Dorothy en la obra teatral y la misma que ahora está teniendo la experiencia de intentar responder esta pregunta? ¿No eres la misma en ambos casos? Cuando tenías 10 años, ¿no veías un cuerpo de 10 años cuando te mirabas en el espejo? ¿Y no eras entonces la misma, tú misma, que la que ahora ve un cuerpo adulto cuando se ve reflejada en un espejo? Pero, ¿qué hay acerca de ti misma? Esa que está mirando. ¿No percibes una continuidad de tu ser? ¿No es el mismo ser el que ha estado mirando en los espejos a lo largo de los años? Contempla esta cuestión con mucha atención. He aquí otra pregunta. Cuando vas a dormir por la noche, ¿tienes alguna vez un sueño? ¿Quién es el que lo sueña? ¿Qué significa soñar? Tal vez respondas, bueno, es como si en mi mente pasara una película y yo la viera. Pero, ¿quién la ve? ¿Yo? Bien, ¿es ese yo el mismo yo que se ve reflejado en el espejo? ¿Es ese yo el mismo yo que observa sus sueños? Cuando despiertas de un sueño, sabes que has tenido un sueño. Esto es posible gracias a que en el ser hay una continuidad de conciencia. ¿Quién ve cuando tú ves? ¿Quién oye cuando tú oyes? ¿Quién es el que observa los sueños? ¿Quién ve la imagen reflejada en el espejo? ¿Quién está teniendo todas estas experiencias? Si intentas dar respuestas honestas e intuitivas, dirás simplemente, yo, soy yo. Yo soy ese que está aquí experimentando todo esto. Y esta es la mejor respuesta que puede darse. Esas historias acerca de a dónde vamos después de la muerte, que dicen que atravesamos un túnel de luz, que nos esperan los familiares que han muerto y que al final del túnel está Dios, son todas imaginaciones. Es mejor dejar de entretenerse con esas imaginaciones. Ya sean verdad o mentira o estén dentro del mundo de la mente, ¿en qué nos van a ayudar en nuestra práctica espiritual? La muerte viene a ser el olvido de nuestra naturaleza real. ¿Por qué deseas saber lo que serás después de morir? ¿Qué eras antes de nacer? ¿Qué eres ahora? Trata de saber lo que eres ahora. Lo que es importante es que naces de nuevo de acuerdo con el último pensamiento que tuviste antes de morir. Así que si durante ese lapso mantienes en tu conciencia el pensamiento de tu ser real o Dios, obtienes lo que se conoce como liberación y dejas de volver a nacer y morir. Solo hay nacimiento para la mente, con la cual erróneamente estamos identificados.
Una mente ocupada con muchos pensamientos de toda índole se debilita. Es una mente débil, pero cuando la mente descansa en el ser o conciencia, ella adquiere paz, fuerza y concentración. Una mente en paz consigo misma funciona con mayor eficacia. Muchos piensan, si pierdo la mente, ¿qué será de mí? Me convertiré en un idiota. No es que se pierde la totalidad de la mente, sino que ella encuentra su origen y habita más y más en su propio ser. Lo que se pierde es la tendencia a limitarse a sí mismo, a ser un cuerpo en particular, pero sus funciones de pensar y sentir no se pierden. Por lo tanto, no tengas miedo por eso que llaman la destrucción de la mente o por el hecho de permitirle a la mente residir en su propia fuente. Por el contrario, esto será de mucha ayuda porque hará que la mente funcione con mayor eficacia en la vida práctica y contribuirá en mayor grado al progreso espiritual. Eliminar la noción equivocada de yo soy el complejo cuerpo-mente puede llevarnos unos segundos, días, meses o años, según cada caso. Pero una vez que estoy convencido de que soy el ser, el Atma divino, el cual no está confinado a un cuerpo en particular, el ser se revela. Si la atención está fija en el ser, el corazón espiritual, notarás que el interés por el mundo externo decrece gradualmente y deja de impresionarte, pero al mismo tiempo estarás cada vez más establecido en lo real. Lila no es el juego de Dios, sino tu juego, porque tu mente, como la de casi todos, está tan enturbiada con las pasadas acciones equivocadas, impresiones y tendencias, que no resulta fácil dirigirla hacia Dios. Eres más atraído por el mundo que por Dios. La mente se fortalece con los nombres de las formas y es difícil controlarla y enfocarse en su fuente, que es la conciencia o Dios. Pero este es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Cómo experimentar el ser? Muy simple. Dirige tu atención de lo visto al que ve. El poder de velar, de Maya, hace que el alma individual jiva, olvide su verdadera naturaleza, que es la eterna existencia del ser, y, aunque sin ocultarla del todo, proyecta sobre ella la noción del cuerpo. La evidencia de la realidad se obtiene al experimentar al uno sin ninguna diferenciación o atributos. Durante esta experiencia, el mundo desaparece, y al contrario, cuando existe el mundo como consecuencia del surgimiento de la mente, a partir del ser, la realidad deja de percibirse. Si quieres experimentar el ser, debes indagar sobre la verdadera naturaleza de la mente. ¿Qué es? ¿De dónde surge? Al hacerlo, ella se reabsorberá en su fuente y dejará manifiesto al ser. ¿Cómo efectuar esta indagación? Preguntándose, ¿quién soy yo? Este pensamiento, ¿quién soy yo?, destruirá los demás pensamientos y al final él también se destruirá a sí mismo. Entonces la mente potencial se ubicará en su fuente, permaneciendo en un estado de calma. En ese estado el ser eterno resplandecerá por sí mismo y se producirá la autorrealización. Lo único que en verdad existe es el ser. En el ser, las apariencias surgen y se reabsorben continuamente. Cuando en el ser surge el pensamiento yo, seguido de los demás pensamientos,
a la acción de destruirlos completamente en su mismo lugar de origen, se le llama desapego. El desapego es un estado mental en el cual uno deja de identificarse con los objetos. Es la falta de interés en lo falso, lo irreal, el no ser, y se logra cuando se llega a comprender que nada del mundo de las formas, la riqueza, la familia, los honores, la fama, etc., nos va a dar la felicidad plena. Esta comprensión se alcanza por medio de la observación constante de la imperfección de los objetos. Nadie se mantiene en lo falso cuando sabe que es falso. ¿Qué es la autoindagación? La autoindagación estriba en inquirir sobre la naturaleza de ese yo aparente y en llegar a comprender la naturaleza del yo real que subyace a aquel. El Atma, o yo real, no posee ningún sentido del yo. En él no existe en lo más mínimo el pensamiento yo. El ser individual en la forma del pensamiento yo es el ego. Si por medio de la autoindagación la atención se dirige a la fuente de donde brota ese ego, o la mente, su aparición y reabsorción se perciben con facilidad. El ser, Atma, es esencialmente idéntico con Brahman, y el no ser consta de ego, mente, intelecto, sentidos, etc. La práctica más apropiada para volverse uno con Brahman y lograr la liberación consiste en recibir cada vez más en el ser, manteniendo cada día la mente libre de pensamientos. Maya nos hace considerar lo real como irreal y lo irreal como real. Todos los días experimentamos los estados de vigilia, sueño con sueño y sueño profundo. El ser, en cambio, es el testigo, y cuando el yo individual y los tres estados desaparecen, la acción de atestiguar también desaparece. El ser se halla más allá de los tres estados, incluso más allá del cuarto estado, Turiya, el cual permea a los tres primeros. Aquel que con una mente tranquila dirige su atención a su propio interior y busca donde se origina la conciencia del yo, realiza el ser. De esta manera la mente se aparta de los objetos externos, de los sentidos y contempla su propia forma refulgente. A esto se le llama sabiduría.